Por segundo día, Emilio Lozoya Austin repitió guión y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades y denunciar a las personas responsables de los hechos que se le imputan y a los posibles beneficiarios. Eso sí, pidió a las autoridades mexicanas un posible criterio de oportunidad y desactivar la orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Veamos el contexto. Emilio Lozoya se presentó a su segunda audiencia de imputación por cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la red de sobornos orquestada por la constructora brasileña Odebrecht. El funcionario nuevamente se declaró no culpable ni responsable. Dijo que ha sido intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado y que denunciará a las personas responsables de los delitos que enfrenta, así como a quienes se beneficiaron de los mismos. Según la FGR, en 2012, Lozoya pidió a Odebrecht dinero para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto por la presidencia. A cambio de contratos, la constructora supuestamente dio $4 millones a la campaña del priista y 6 millones a Lozoya cuando ya era director de Pemex. La FGR también señaló que una cuenta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding, de la que Emilio Lozoya y su hermana eran beneficiarios, fue usada para realizar las transferencias. Según la dependencia, Lozoya, su hermana, su madre y su esposa recibieron infinidad de depósitos bancarios y junto con el representante de Odebrecht en México, diseñó infinidad de planes irregulares. Lozoya es el único funcionario mexicano denunciado por exdirectivos de la constructora Odebrecht. En 2014 se dio a conocer una red de sobornos a políticos orquestada por esta empresa para obtener a cambio contratos millonarios. Ayer Lozoya fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita debido a la compra de la planta de agronitrogenados. Luego de que la FGR no solicitó prisión preventiva para el exfuncionario, el juez ordenó que se le colocara un brazalete electrónico. Las autoridades mexicanas tienen 6 meses para realizar la investigación completa del caso. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche, desde la sana distancia, nos acompaña Mónica Robles, diputada por Morena en el Congreso de Veracruz. Buenas noches, diputada, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, gracias por la invitación y un gusto saludarles a todos. Al contrario, gracias a usted por estar con nosotras y nosotros. Jorge Peniche, abogado y activista, gracias por acompañarnos, querido Jorge. Hola, querido Alfredo, muchas gracias a ti y a Genaro por la invitación. Bienvenido. Y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa. Lecona, buenas noches a todas y a todos. Y Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Bienvenido también. Hola, Alfredo, buenas noches a todas y todos. Bueno, pues el segundo día de la segunda audiencia de Emilio Lozoya Austin desde que llegó a nuestro país. Yo decía el lunes que hay cierta tensión entre política y el proceso en sí mismo. Hoy nuevamente se le vuelve a vincular a proceso, se le otorga la medida, se le acaba de otorgar hace unos minutos la medida cautelar para no seguir el proceso en prisión, para seguirlo en libertad, y pues todo a la mesa. ¿Por dónde empezamos? Y si quieres, ponnos la pauta, querido Jorge. ¿Cómo estás viendo tú todo esto? Tema complicado. Me parece que el primer caso paradigmático de corrupción, gran corrupción que enfrenta la nueva administración. Y esto pues arroja como que dos aristas, ¿no? Desde un punto de vista adjetivo, cómo comunicar, cómo funciona el nuevo sistema, los beneficios procesales a los que puede acudir el acusado, y desde un punto de vista sustantivo, pues justamente la gran bandera de esta administración ha sido el combate a la corrupción, ¿no? Creo que eso ha quedado claro. Y la nueva administración y la Fiscalía tendrán que, cada quien en sus respectivas competencias, demostrar resultados, ¿no? Más allá del tema Lozoya, me llamaba la atención que él en su declaración decía: yo he sido presa de un aparato organizado de poder, de una estructura criminal que me utilizó de forma instrumental. Creo que su participación es más que haber sido una persona obligada a cometer los actos como un mero auxiliar. Estas categorías son utilizadas en tribunales penales internacionales para juzgar justamente esquemas de violaciones graves a derechos humanos. Y yo me quedo justamente con eso, ¿no? ¿Qué se va a construir acerca de la relación de la corrupción con otras violaciones graves y otras afectaciones al ejercicio de derechos? Creo que es una oportunidad importante para la Fiscalía de dar resultados, de construir mejores prácticas, pero sobre todo, para mí lo más importante,
cómo construimos vínculos entre estos hechos y otros hechos en el ejercicio, digamos, de derechos en este país. Desapariciones, torturas, ejecuciones, etcétera. Creo que la relación es mucho más fluida de lo que pasa en una primera aproximación, ¿no? Una primera aproximación, dice Jorge Peniche. Elisa, ¿qué te parece a ti lo que ha sucedido en esta segunda audiencia de Emilio Lozoya Austin? Bueno, pues primero yo creo que lo más importante es celebrar que hay efectivamente una vinculación a proceso, ¿no? Es decir, que sí hay pruebas suficientes que supuestamente están en poder de la Fiscalía para poder probar por lo menos 3 delitos, ¿no? Que es el uso de recursos de procedencia ilícita, el cohecho y los demás que se le están imputando, y que efectivamente pues comprueban que él fue el receptor de esos recursos que presumiblemente vienen de estas empresas de Odebrecht y de la compra, ¿no? de estas otras empresas a sobreprecio, y que se destinaron después, como ya nos lo había adelantado Quinto Elemento y como ya nos lo había adelantado pues el periodismo que hizo la investigación inicial, a todas estas redes como de corrupción y sobornos de todo el sistema político. Entonces la primera celebración es esa. La segunda cosa con la que yo me quedo es una conversación como súper interesante que se ha estado dando alrededor del caso Lozoya, pero que no es exclusiva del caso Lozoya, y de eso vamos a hablar en un segundo bloque en este programa, que tiene que ver sobre el uso de prisión preventiva oficiosa, ¿no? El tema de si realmente, digamos, la sed de justicia en realidad y el clamor popular justifican o está justificado que querramos todos ver a Lozoya en prisión preventiva oficiosa, o que nuestra ofensa se dé precisamente porque es una medida que tiende a ser completa y absolutamente selectiva y clasista, ¿no? Que no está al alcance de cualquier persona, sino que está únicamente al alcance de quien puede armar una buena defensa y quien tiene los recursos para pagarla. Entonces eso me parece interesante, y creo que una de las cosas de las que tenemos que tener mucho cuidado es precisamente no hacer de estos casos pues el caso paradigmático de que toda persona tiene que permanecer en la cárcel hasta que realmente se compruebe su culpabilidad. Y tercero, pues ya lo habíamos dicho porque nosotros discutimos en esta mesa el tema desde el lunes, ¿no? Efectivamente, pues hay aquí un montón de cosas que juegan todos los imputados, todos los nombres que salieron, la red de empresas fantasma, el tema de la implicación de sus familiares, el beneficio de la acogida al criterio de oportunidad, en fin, distintas cosas que seguramente vamos a estar viendo conforme se desarrolle esto. Por lo pronto, yo lo único que celebro es la vinculación a procesos, celebro también que haya habido este debate interesante sobre el tema de prisión preventiva oficiosa o no, y celebro también que por primera vez en lo que parecería muchos días, pues la defensa de Lozoya se negó a filtrar más información o a atender o a dar más detalles sobre la vinculación a proceso, en lo que pues ya nos estaría hablando de que ya hay un poco más de cuidado sobre la información que se comparte y se deja filtrar hacia los medios. Efectivamente. Eder, ¿qué te parece a ti lo que ha estado sucediendo en torno a este proceso que se está abriendo a Emilio Lozoya hoy? Arturo Ángel, un reportero magnífico de Animal Político que ha dado un seguimiento muy puntual a lo que ha sucedido en estas audiencias, hablaba de el tamaño del boquete que dejó Emilio Lozoya comparado a lo poco que realmente se le está tratando de imputar, y una red de personas que van mucho más allá a los que ya han sido señalados y al propio Emilio Lozoya. ¿Hasta dónde va a alcanzar esto? ¿Cómo lo estás viendo tú, Eder? Sí, ahorita solamente estamos viendo específicamente el caso de Odebrecht y de la fábrica esta que compraron hecha ruinas, ¿no? Agronitrogenados. Faltan muchas operaciones que seguramente este personaje se encargó justo de operar. Me llama mucho la atención, bueno, un poco lo que dice Elisa sobre las filtraciones, vinculado a lo que traté yo de argumentar el lunes pasado. No era mi intención de ninguna manera sancionar a los periodistas, sino a quienes filtran la información. Y si ya nos ha filtrado más, a lo mejor es porque en realidad no fue la defensa ni el gobierno federal, sino algunos de los implicados que quieren enturbiar más el proceso. Me llama mucho la atención el discurso permanente de Lozoya, como ahorita lo decía Jorge, este asunto de asumirse como un instrumento. Es decir, algo que ya todo el mundo sabíamos. Él no es más que un operador de la lana para para corromper
en este caso legisladores, a funcionarios públicos, incluso ahora se sabe que a los directivos de Odebrecht en México les ofrecían cargos en el gobierno federal de Peña Nieto. Lo que nos está mostrando, por un lado, es que está cumpliendo la amenaza que los que eran sus abogados hicieron de que no se iba a ir solo. O sea, él está constantemente diciendo que él recibía órdenes y que casi que fue obligado a cometer estos delitos desde la silla presidencial. Pero también lo que demuestran es la forma en la que operaban, insisto, con un caso muy específico que es emblemático y que bueno, que ya se está investigando, pero es la forma en la que operaba lo que en su momento Andrés Manuel López Obrador llamó la mafia en el poder, y la manera en la que eran un eje corruptor que en realidad no actuaba por una posición ideológica, no es que tuvieran la convicción, como siempre nos lo vendieron, de que bajo ese régimen neoliberal de privatizaciones y de iban a corregir el rumbo de este país. Lo hacían todo por simple y llano negocio, y para profundizar y hacer cada vez más grandes sus negocios, corrompían a legisladores, corrompían a alcaldes, corrompían a quien se dejara para poder, incluso a la oposición. Yo estoy seguro de que en el caso del PRD, al PRD no solamente lo corrompieron con el Pacto por México para alzar la mano en los congresos, también lo corrompieron y a ellos les pagaron más por traicionar al movimiento obradorista. Y eso tiene muchas implicaciones éticas sobre lo que ya no debemos permitir. Por supuesto que se tiene que cuidar mucho el debido proceso, por supuesto que tienen que caer todos los que tengan que caer, pero también desde ahora tenemos que sancionar moralmente esos actos de corrupción. Ya no debemos permitirlos en este país. Diputada Mónica, déjeme retomar desde donde Eder acaba de hacer algunas afirmaciones, porque esto que menciona al final de su participación, pues está muy alineado, es ciertamente algo que hemos escuchado en voz del presidente de la República, incluso en estos días y desde que Lozoya llegó a nuestro territorio nacional, y es que el presidente mismo ha dicho que le importa incluso más que la gente sepa y sancione moralmente a las personas que han cometido actos de corrupción y a un personaje como Emilio Lozoya, incluso más allá de la justicia misma. ¿Qué podemos esperar después de esta postura, que es la postura presidencial? También considerando que la autonomía de la Fiscalía debería de ser un hecho, aunque la información está fluyendo ahí hacia la presidencia por lo que dice el presidente. ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, el que haya autonomía creo que no significa que no deba de haber comunicación, ¿no? Me parece que este es un caso que puede ser emblemático, un parteaguas para el sistema de justicia en México, por el perfil y político de los personajes de los que se está hablando, y porque es el primero en el nuevo sistema de justicia acusatorio con este nivel de personajes, y que, como bien se ha dicho, también corrobora pues lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde un inicio, ¿no? La corrupción nacía desde los más altos niveles, y por eso su frase esta de hay que barrer la escalera de arriba para abajo. Creo que toma todo sentido esta frase que él tanto ha repetido. Y me parece además también que, bueno, tiene implicaciones no nada más en cuanto a lo político, la corrupción, sino implicaciones directas sobre lo que ha sucedido con Pemex, y en esto, bueno, Veracruz está, digamos que, relacionado de manera muy directa en los dos temas por los que se está acusando a Lozoya, ¿no? Uno que tiene que ver con el tema de Odebrecht, bueno, la planta de etileno 21 que se ubica en el sur del estado de Veracruz, justamente lo que ha traído como consecuencia, y la serie de sobornos que se habla que hubo alrededor de esta operación con Odebrecht, lo que ha traído es que se hiciera un contrato por 20 años para que prácticamente todo el gas metano que llegaba a los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos se destinara a la planta de etileno 21 de Odebrecht, y por lo tanto Pemex queda prácticamente sin poder operar esas plantas, y la industria de la zona también.
careciendo de ese que es una materia prima primordial y que, bueno, provocó también que se aumentara entonces la importación del gas metano, implicando pues un costo mucho más alto para la nación, ¿no? Y el otro tema de agronitrogenados también, que tiene que ver con Veracruz, pues la compra de una planta chatarra, obviamente que significó un desfalco para Pemex, y que entonces digamos que desmantelamiento de Pemex se hizo de una manera intencional para hacer negocios, como un vehículo de corrupción, pero también llegó como para justificar el discurso de que la única solución para Pemex, para hacerla viable, era la reforma energética, ¿no? Creo que no podemos decir que fue casualidad todo este desmantelamiento de Pemex. Muy bien. Bueno, pues se acabó el tiempo de este bloque. Seguramente vamos a seguir discutiendo por todo lo que dure este juicio de Emilio Lozoya Austin en este espacio. Ojalá volvamos a contar con los panelistas, las panelistas que nos acompañan. Y sí, déjenme recomendarles, si ustedes quieren empaparse del caso, este libro, que es El Gigante de Lodo, de Raúl Olmos, de seguir desde luego lo que está publicando Animal Político, principalmente Arturo Ángel, y desde luego el fabuloso trabajo que ha hecho Quinto Elemento Lab. Vámonos a una pausa porque regresamos. En el Senado de la República se está discutiendo en este momento la reglamentación a la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa aprobada en 2019. Y los críticos ya hemos advertido los riesgos que implica para los derechos humanos de las personas acusadas de cometer diversos delitos, en especial a las mujeres. ¿Qué opinan las y los panelistas? Regresamos a Punto y Contrapunto.